ustedes tengan todos un excelente comienzo de semana, feliz lunes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, por aquí por Televisora del Táchira. Bienvenido, Fidel. Darcy, muchas gracias. Buenas tardes, amigos. Todos sean bienvenidos hoy y desde ya les deseamos muy buen provecho en este mediodía de lunes. Sí, es así, hora de almuerzo, y es una bendición para los que puedan almorzar, que tengan esos alimentos. Vamos a llevarles hoy en este mediodía, hoy 29 de agosto, ya último lunes de agosto, la noticia, como noticia importante, llevarles a ustedes el informe de que recién acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, el INE, donde reconoce que la pobreza aquí en Venezuela ha aumentado, la pobreza extrema, reconocido por este organismo oficial como es el INE. Posteriormente, en el diccionario económico, en el siguiente segmento, estaremos trayendo para ustedes el índice del dólar norteamericano o estadounidense como término económico para conversar y explicar sobre todo la incidencia que tiene en materia de finanzas internacionales. Y en la parte tercera, que es lo que se refiere a Táchira y su economía, vamos a hacer referencia sobre las recientes declaraciones emitidas por el alcalde de Ureña, Alejandro García Biagini, quien dijo que para recuperar la economía, no solamente de ese eje fronterizo colombo-venezolano, de todo el estado Táchira en general, se necesita que la frontera esté abierta y que esté operando al 100%. Así que todos muy atentos, desde ya van a estar en pantalla, van a tener a su disponibilidad todas las redes sociales del programa para su participación, para su comunicación, aquí con Un Mundo de Economía. Y como les decíamos, el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, acaba de presentar su informe donde reconoce que la pobreza extrema aumentó aquí en Venezuela en 33,1%. Exactamente 2.434.035 familias viven en condiciones de pobreza extremas. De este número, y les cito textualmente, 683.370 familias son pobres extremos, lo que representa 9,3% de la familia, según lo señala este estudio, un número muy superior al 8,4% de registrados de este mismo periodo, pero del año anterior, es decir, de 2005, Fidel. Datos del INE. Sin embargo, después vamos a contrastar con los que encuestadoras como Encovi, que es una encuestadora de condiciones de vida aquí en Venezuela, tienen, por supuesto, cifras mucho más elevadas que las que presenta el INE. Sí, estos son los datos del Instituto Nacional de Estadística, data oficial, como estaba comentando Darcy, recién publicada. Sin embargo, el Gobierno Nacional, a través del Ejecutivo, concretamente, a través de la Presidencia de la República, manifiesta que buscan cerrar el año 2016 con un índice de pobreza crítica no superior al 4%. De hecho, el presidente Nicolás Maduro informó el sábado en cadena nacional de prensa y de televisión y radio, que desea terminar el año con ese índice. De hecho, textualmente dijo lo siguiente, palabras del presidente Maduro: vamos ganando la batalla por el empleo, la estabilidad, el trabajo de las grandes mayorías. Por debajo de 7 puntos cierra el desempleo y la perspectiva es que lo bajemos de 5 antes de que termine el año, indicó el jefe del Estado. Y respecto a la pobreza, indicó que la pobreza crítica debe llegar a 2% para declarar en el año 2018 miseria cero en el país. Tenemos que ir rumbo al 2% y que en el 2018 tengamos miseria cero en el país. Ahí hay un contraste, amigos y Darcy, entre las palabras y el discurso político del gobierno nacional y del presidente Maduro respecto a los propios datos estadísticos, y hay que decirlo, edulcoradísimos del Instituto Nacional de Estadística. Porque si esto fuese cierto, si la pobreza estuviese rondando, la pobreza crítica, el 4%, y no el 9 y tanto por ciento que indica el Instituto Nacional de Estadística, y los verdaderos indicadores reales de la calle, que son muy diferentes a esto. Si esto fuese cierto, nuestros jóvenes de nuestras familias, de nuestra sociedad, no estarían buscando, Darcy, amigos, irse del país. ¿Por qué quieren irse? ¿Por qué se están yendo? ¿De qué huyen los jóvenes, Darcy? Simplemente de la pobreza y de las escasas, por no decir totalmente nulas, posibilidades que les presenta el país para desarrollarse como personas profesionalmente hablando. Por eso, entonces, este discurso político del presidente
lamentablemente hay que decirlo como es, con nombre y apellido, es una expresión de cinismo increíble, increíble. Exactamente, y por eso es importante destacar que aparte de estas cifras que presentó el Instituto Nacional de Estadística en cuanto a que ha aumentado en 33,3% la pobreza extrema aquí en Venezuela, está por otro lado las que presenta la encuestadora Condiciones de Vida de Venezuela, que es un estudio que hace la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Cifras difundidas por este organismo exactamente el 26 de agosto, es decir, la semana pasada, el de 2015, estudio donde participan estas universidades ya mencionadas de ENCOVI, se determinó que 73% de los venezolanos son pobres de ingresos, 73%. Esa categoría, pobre ingreso, por supuesto, y es una lógica, Fidel, porque cada vez con estas devaluaciones, con la inflación tan desmesurada y a punto de declararse técnicamente una hiperinflación, pues el poder de compra del poder adquisitivo del venezolano se pulveriza, tendiente a la desaparición total. Para el sociólogo Luis Pedro España, los números, por supuesto, del INE se quedaron cortos y ningún venezolano puede realmente pensar que 33% de pobreza extrema, Fidel, cuando han disminuido tanto el poder de compra del venezolano, los ingresos, la inflación cada vez es mayormente desmedida, la capacidad sobre todo de producción de la economía nacional y por ende, todo está tan distorsionado, todo está tan colapsado. Por favor, entonces, no hay un solo venezolano que se crea que los niveles de pobreza son bajos en este país. Y tal como lo anuncian los representantes, los voceros del gobierno nacional, ya es, te digo, eso es un cinismo, más que cinismo, te digo, es una bofetada para todos nosotros cuando dicen que para el año 2018 la pobreza, los niveles de miseria tienen que llegar a cero. Pero ¿bajo qué políticas, bajo qué medidas impuestas de este momento para trabajar y lograr ese propósito? Claro, y cuando la inflación es la mayor fábrica de pobreza que existe en el mundo entero, entonces con una inflación que este año va a llegar al 1000%, son las estimaciones, pues no puede haber otra cosa que pobreza. Y es que los números lo dicen. A ver, ¿cuánto cuesta la cesta básica alimentaria para una familia promedio en Venezuela? Según datos del Sendas, supera los 325.000 bolívares mensuales. Ese dato lo estuvimos comentando en semanas atrás, que fue publicado en Venezuela. Uno puede hacer la comparación. ¿Cuál es el sueldo mínimo actual integral del venezolano? 65.000 y tantos bolívares. ¿Alcanza eso para cubrir la cesta alimentaria? No. Si uno se compara con un país como el vecino, Colombia, el sueldo mínimo en Colombia son 700.000 pesos mensuales, pero una familia promedio cubre la cesta alimentaria mensual en Colombia con 330.000 pesos. Entonces el sueldo en Colombia alcanza para comer y para cubrir otros gastos sociales y de la familia. En Venezuela no. Entonces estamos viviendo una situación de pobreza real que el gobierno no reconoce. Es así. Bueno, amigos, Triste. Seguiremos hablando, por supuesto, sobre este tema y muchos otros más de mucho interés para todos nosotros que nos afecta de una manera tan directa y tan delicada. Vamos a cumplir con un compromiso comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. No se aparten, por favor. Bien amigos, esto es Un Mundo de Economía y a continuación en el Diccionario Económico traemos para ustedes un término interesante para conversar. Vamos a hablar sobre el índice del dólar estadounidense y es que es necesario precisamente tocar el tema porque sin lugar a dudas la divisa, la moneda internacional de mayor impacto, de mayor influencia, de mayor uso en el intercambio comercial y financiero del planeta es precisamente la moneda norteamericana, el dólar. De allí la necesidad pues, de tener un manejo, un conocimiento sobre qué pasa con ese signo monetario desde el punto de vista de indicador de cambio e indicador financiero. Es así, vamos a hablar específicamente, bueno, nosotros traemos en esta sección términos que con el propósito de que ustedes, de difundirle lo que es la terminología y que vayan teniendo manejo de lo que y significación de lo que son estos términos. Así que todos muy atentos.
Pueden ustedes apreciar en pantalla que el índice del dólar estadounidense, como se sabe, el dólar de los Estados Unidos, dólar USA, es la divisa por excelencia hoy por hoy. Pero para determinar el índice de tal divisa hay que ver cómo opera en tanto indicador. Bien, el índice del dólar estadounidense, para poder ser una referencia dura dentro del contexto de la economía mundial, debe medirse con base a otras monedas extranjeras. El cálculo se referencia con el tipo de cambio de solo 6 monedas más, como son euro, libra esterlina, dólar canadiense, yen japonés, franco suizo y la corona sueca. Estas referencias monetarias se dieron a partir de 1973. Por último, no todo dólar es una moneda fuerte, pues no siempre está contrastado. Ejemplo, en Zimbabue circulan billetes de 100 millones de dólares y poco valen. Fíjense, 35.000 millones de dólares en ese país, en Zimbabue, equivalen a $1 del índice del dólar estadounidense. ¿Qué les parece? Así que es importante manejar, amigos, que todos manejemos lo que es el índice del dólar estadounidense como una referencia. Sí, efectivamente, Darcy. Y es que en materia del intercambio económico que ocurre entre el mundo, precisamente la existencia de las divisas internacionales lo que busca es, en buena medida, facilitar y dinamizar ese intercambio, puesto que sería muy, muy difícil, efectivamente, poder contrastar el intercambio comercial y financiero en las monedas de 207 países que en la actualidad, independientes, tenemos intercambio comercial. Eso complicaría muchísimo el flujo monetario del pago de las relaciones comerciales y financieras. Si esos pagos no ocurren con la fluidez necesaria, pues el intercambio comercial y financiero se vería fuertemente entrabado y muy dificultoso de desarrollarse desde el punto de vista de la agilidad en el tiempo de entregas de los despachos y de que, en consecuencia, las mercancías lleguen apropiadamente en el tiempo previsto a los mercados. Para que esto se facilite, pues se requiere que el intercambio sea mucho más sencillo en los parámetros que se utilicen, no solo para medición, sino para efectivamente acometer los pagos. Y de allí las divisas. En el juego, pues, se maneja a nivel internacional 5, 7 monedas. En la práctica son 5 las más utilizadas. Y la primera es el dólar norteamericano, que es la que dicta la pauta. De manera que el valor de todas las monedas del planeta, incluidas las otras divisas, se contrasta contra el dólar de los Estados Unidos. Sí, porque es una de las monedas más fuertes, junto con las que mencionamos, como el yen japonés, la libra esterlina, igualmente la corona sueca y el dólar canadiense, ¿no? Así que, bueno, amigos, hasta aquí esta sección. Sí. Esta sección, y vamos a cumplir con otra pausa comercial y ya regresaremos en breve con más de Un Mundo de Economía. Y nosotros continuamos con más de Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira. Táchira y su economía. Justamente el alcalde de Ureña en días pasados, muy recientemente, Alejandro García Biagini, dio unas declaraciones, sobre todo mostrándose un tanto preocupado o muy preocupado, porque él dijo que en tanto la frontera no esté abierta al 100%, no habrá la mínima opción de que haya una recuperación económica. Si es verdad, también reconoció Alejandro García, alcalde de Ureña, que ese paso humanitario que fue permitido y que ya tiene 2 semanas de haber sido autorizado, ha ayudado muchísimo a todos quienes han atravesado la frontera, no solamente a tachirenses, sino también personas que han venido de otros lugares, de otros estados del país, a comprar sus alimentos de primera necesidad, medicinas, inclusive baterías, cauchos. Pero no es necesario nada más, ese paso humanitario tiene que estar operando abiertamente, y como lo hablábamos la semana pasada con el ingeniero Isidoro Teres, quien es el presidente de la Cámara de Industria y Comercio Ureña, se necesita es la apertura tanto de las aduanas de ambos países. Sí, porque efectivamente y en la práctica la apertura de frontera que se ha hecho hasta el momento, esta reapertura final,
pues es una reapertura parcial. En la práctica lo que está ocurriendo es un movimiento, una libertad de movimiento de personas de un lado al otro de la frontera, a quienes se les permite portar y cargar consigo las compras personales de alimentos y productos de consumo masivo que se utiliza para la familia. De manera que lo que ciertamente tenemos enfrente es un corredor humanitario exclusivamente creado para satisfacer de alguna manera las ingentes necesidades de consumo, particularmente del venezolano, dado lo que hemos conversado aquí tanto y que tanto sabemos que está ocurriendo, producto de la escasez. Pero ciertamente no es una apertura total de la frontera y en consecuencia los beneficios económicos y sociales que una frontera abierta y dinámica, particularmente esta frontera que nosotros tenemos aquí, le puede aportar a la economía global, no solo de la región de frontera, sino a todo el país. Esos beneficios no los estamos viendo, no los vamos a ver, no los va a disfrutar la industria y el comercio nuestros, que pueda producir y colocar sus productos en venta para que se movilicen a través de la frontera y sean en consecuencia comprados y consumidos por nuestros vecinos, hasta tanto la frontera no esté totalmente abierta como debe ocurrir, porque eso no está sucediendo. De hecho, no hay transporte internacional de carga y en consecuencia las aduanas no están operativas. Sí, exacto, sobre todo lo que se corresponde, Fidel, específicamente a lo que es el paso de la carga internacional y igualmente el sector que se corresponde a los auxiliares de administración aduanera, así como también a los importadores y a los exportadores. Es verdad, este paso humanitario que se ha hecho, que se autorizó, pues no quiere decir nada, que ya se esté reactivando la economía entre ambos países. El trasfondo político, porque si nosotros vamos a analizar sobre todo las pérdidas y todas las distorsiones, todos los problemas y entrabamientos que conlleva este cierre de la frontera, son medidas y totalmente antieconómicas. Sí. Son inentendibles. Son inentendibles. Los auxiliares de la administración aduanera también están representados por los agentes aduaneros, las almacenadoras, el transporte de carga internacional de la zona limítrofe venezolana, pues se mantienen a la expectativa de esta reapertura ya total a partir de este mes de septiembre que comienza mañana. Vamos a ver cuál será el pronunciamiento de los presidentes de ambos países y que van a decidir, qué anunciarán en este mes de septiembre. Sí, y entre tanto, en los supermercados, hipermercados y abastos del estado Táchira, sobre todo en la zona metropolitana o en los municipios metropolitanos de San Cristóbal, visto la situación que se presenta de escasez marcada, pues se ha autorizado a que estos establecimientos puedan expender y vender al detalle para los consumidores de la región productos de origen colombiano. Y efectivamente eso ya está ocurriendo. Los supermercados, hipermercados y abastos de la ciudad y de las ciudades aledañas a San Cristóbal están, repletos de productos colombianos que muchos nos preguntamos, ¿cómo están llegando esos productos, Darcy? Sí. Si no hay intercambio comercial de volumen, no hay transporte internacional de carga y las aduanas no están operativas, ¿cómo están llegando esas mercancías a los supermercados? ¿Quién las está trayendo? ¿Cómo las están facturando? Mi querido Esas son Fidel, preguntas que quedan en el aire. Quedan en el aire, pero también son muy sencillas y está a la vista de todo. Eso es parte de los movimientos, de todas las transacciones de las economías ocultas o economías ilícitas. Entonces tienen razón ciertos diputados que denunciaron que se está legalizando el contrabando. Buena pregunta. Buena pregunta. Así que, bueno, son temas para nosotros aquí desarrollar. Y yo insisto que en tanto los gobiernos no tengan el conocimiento, la formación y no tengan sobre todo la preparación para entender, la capacidad para entender cómo funcionan las economías modernas, qué hay que hacer para operar en una economía moderna, no tenemos opción aquí. Por eso, antes de un cambio económico, se requiere un cambio político. Fidel, se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos. Ni modo, nos vamos. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo jueves y viernes. Y les recordamos que ya llegó septiembre y a partir de la próxima semana estaremos con ustedes los martes.
Así que nos veremos 4 veces en la semana. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y no olviden que debemos conducirnos con mucha inteligencia para compartir el protagonismo que hoy en día tiene la economía. Buen provecho. Saludos a todos.